antiguo Egipto. El antiguo Egipto yo no creo que haya persona en el mundo que no haya escuchado acerca de esa antigua civilización, una de las antiguas civilizaciones más importantes de la historia humana, sin ninguna duda, y no hay nadie que contradiga lo que acabo de decir, que duró más de 3.000 años consecutivos. Su influencia es tremenda en todos los campos de la cultura y de la historia del mundo antiguo. Su influencia fue tremenda. Todo aquel que haya no solamente visitado, sino que haya leído un poco, se haya interesado, se queda impresionado por la gran arquitectura del antiguo Egipto, sobre la cual no voy a entrar en detalles hoy porque eso llevaría un curso entero, pero las grandes pirámides, que son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la gran arquitectura real de los egipcios, es una de las más bellas y de las más impresionantes del mundo. Uno de los más famosos hallazgos, por supuesto, en la tumba de Tutankamón, que no fue uno de los grandes reyes, ni de los más potentes, ni de los más ricos, pero simplemente su tumba fue encontrada sin que los ladrones de tumbas hayan llegado a ella. Por lo tanto, se volvió tan famosa. Para hablar del antiguo Egipto, tenemos que volver y decir y nombrar, sin especificar demasiado, volver a enfocar el mapa del Antiguo Oriente. El mapa del Antiguo Oriente, volvemos a hablar siempre de la media luna de las tierras fértiles que comienza en el este, en la Mesopotamia, de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y luego continúa hacia lo que se llama el Levante, donde la zona de Siria, la tierra de Israel de hoy en día, la gran tierra de la media luna de las tierras fértiles, y si vamos un poquito más hacia el oeste, tenemos aquí a la famosa tierra de Egipto. Es importante puntualizar y marcar de que cuando hablamos de Egipto estamos hablando de una tierra desértica que es atravesada por el río Nilo, y el río Nilo es la fuente de vida de esta civilización. Sin el río Nilo, Egipto sería un desierto, una continuación del desierto de Sahara. Si seguimos hacia el oeste, tenemos el desierto de Sahara. El desierto de Sahara en realidad continúa hacia Egipto, pero Egipto, para su suerte, para el destino, quiso que, como podemos ver aquí, que esta franja verde del río Nilo, que termina en un delta, viene desde el fondo de África, la unión de dos ríos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, y atraviesa. Cuando hablamos de la antigua civilización egipcia, en realidad estamos hablando de la antigua civilización que se desarrolló a orillas del Nilo. Lo demás es desierto. A orillas del Nilo y también, por supuesto, en el delta del Nilo, en su desembocadura aquí en el Mediterráneo. Sin el Nilo no había vida y no se hubiese desarrollado esa antigua civilización. Esa es la razón por la cual los egipcios, en su visión geocósmica, estaba orientada hacia el sur. Es decir, hoy en día la orientación geocósmica nuestra en todo el mundo es hacia el norte. Todo el mundo, si nos piden que nos imaginemos un mapa, el norte está siempre arriba. ¿Por qué? Porque estamos influidos por la cultura europea. Pero en la antigüedad no era así. Los egipcios, si le pedíamos a un egipcio que nos describa el mapa, el sur estaba arriba. Por eso que el Alto Egipto es la parte sur y el Bajo Egipto es la parte norte. No nos equivoquemos. A propósito, para los antiguos israelitas, su visión geocósmica era hacia el este. Era hacia el este. En el hebreo bíblico, cuando uno va hacia la derecha, puede tener, cuando literalmente dice
Hacia la derecha puede referirse hacia la derecha, pero puede referirse también hacia el sur. Y ir a la izquierda puede ir hacia el norte, porque la visión es hacia el este. Ir hacia adelante, en el hebreo bíblico a veces ir kadima, hacia adelante, puede ser hacia adelante, pero puede ser también ir hacia el este. Cada pueblo con su visión heredada de su situación geográfica e histórica. Veamos otro mapa muy, muy importante. Como dijimos, el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte. Y yo he subrayado aquí las diferentes capitales que se fueron desarrollando. Cuando hablamos de 3.000 años de historia, no quiere decir que durante los 3.000 años Egipto fue una potencia una de las potencias dominantes. No, hubo épocas de crisis, hubo épocas en que el país se dividió en dos y hubo guerras internas entre ellos. Las dinastías se fueron intercambiando. No es solamente una dinastía, es una historia muy compleja que por supuesto que no la vamos a desarrollar muy profundamente aquí, pero es una historia bastante compleja. Pero a pesar de eso, en general podemos decir que lo que hoy en día se llama Tebas, aquí fue la capital más preponderante, más famosa del Imperio Egipto, del Antiguo Egipto. Su nombre no era Tebas, Tebas viene del griego, su nombre antiguo era No o No Amón, es decir, no de el dios Amón. Vamos a desarrollarlo un poco en los en los próximos minutos. Los egiptos no se llamaban a sí mismos egipcios. Si subiéramos ahora en el ascensor del tiempo y viajásemos en el tiempo hacia atrás y llamamos a un egipcio, lo llamaremos egipcio, no daría vuelta su cabeza y no nos contestaría. Egipto en su idioma se llamaba así como lo vemos aquí. Al parecer se pronunciaba Kemet. No sabemos la pronunciación exacta porque los egipcios, al igual que los hebreos, escribían solamente las consonantes y no las vocales. Pero al parecer ellos lo llamaban Kemet, así llamaban a su país. ¿Sí? En hebreo, Egipto se dice Mitzrayim. Se dice Mitzrayim, y ahí quiero notar de que la terminación de la palabra Mitzrayim es Aim. En el hebreo, como los demás idiomas semitas, tiene 3 números, tiene plural, tiene singular y plural, como el español, pero aparte tiene el dual también. Tiene un tercer número que es el dual, y se caracteriza por la terminación aim. Por ejemplo, día se dice yom, y días, el plural es yamim, pero en el dual se dice yomaim. Yomaim quiere decir 2 días, y no es necesario decir el número 2. Uno dice yomaim y todo el mundo entiende que son 2. Entonces Mitzrayim tiene la terminación dual. ¿Por qué? Porque está reflejando a las dos partes de Egipto, al alto Egipto, que está en el sur, y al bajo Egipto, que está en el norte. O sea, sin decirlo explícitamente, el nombre nos está mostrando de que se trata realmente de 2 países unidos. Así los mismos egipcios lo veían así, lo veían como 2 países unidos. El nombre Egipto en español proviene, como los demás idiomas europeos, proviene del griego, que refleja la pronunciación griega de Haukaptah, aunque pronunciado por los griegos se convirtió en Egyptus, y de aquí vemos Egipto, Egypt, etcétera, que es el nombre de una de las ciudades capitales de Memphis. Cuando hablamos de los 3.000 años, más o menos 3.000 años, redondeando, de Egipto como país preponderante como potencia, estamos hablando sobre todo a partir del periodo arcaico.
allá por el 3150. Señores, amigos, hace más de 5000 años se instituyó en Egipto la primer dinastía. La columna del medio son las dinastías, ¿sí? Las dinastías, como nosotros numeramos a las dinastías. La primera dinastía que dio comienzo al Gran Egipto se constituyó allá por el 3150 antes de la era común, antes de Cristo, y luego hubo periodos de cambio, de crisis y de cambios que no podemos entrar aquí en detalles. Luego viene el reino antiguo, luego un periodo intermedio en el cual hubo una especie de caos, y luego sí, el reino medio, etcétera, y así seguimos. Lo que más tenemos que marcar aquí es justamente el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, porque es el que corresponde a la historia de los antiguos israelitas, que es lo que más nos interesa aquí, pero tenemos que marcar también que el Imperio Nuevo, cuando el pueblo de Israel surge allá por el siglo XIII, antes de la era común, Egipto ya hacía más de 2000 años que era un país, que era una potencia. Cuando recién surgen los israelitas, como ¿sí? Suben al teatro de la historia, Egipto ya era un país veterano de más de 2000 años, aquí en el Imperio Nuevo, pero la historia de Egipto continúa hasta la época romana. En la época romana prácticamente desaparece la identidad étnica egipcia. Al final de esta conferencia voy a decir algunas palabras de cómo, si hay continuación o no, pero prácticamente desaparece. Las últimas personas que sabían escribir en idioma egipcio vivieron en la época romana, en el siglo I, y después ya nadie sabía leer esa escritura tan especial. En lo que respecta a la historia del pueblo de Israel, como pueden ver aquí a la derecha, la época en que las tribus israelitas llegan a la tierra de Israel, salen de Egipto según la epopeya bíblica. Todo esto sucede, como dije, en el siglo III y corresponde al Imperio Nuevo. Luego, si continuamos de una manera muy general, yo muestro ahora las cosas de una manera muy general para luego especificar. La época en que los israelitas logran formar en la tierra de Israel un reino, el reino de David y Salomón, corresponde al tercer periodo intermedio, y luego el periodo tardío, durante el periodo tardío es la época en que tenemos la historia de los dos reinos de Israel y Judá, hasta que los dos reinos desaparecen, son destruidos por los asirios, el reino del norte y los babilonios. Esto corresponde al periodo tardío de Egipto. Les recomiendo mucho, por lo general es algo que no me gusta hacerlo, recomendar artículos de Wikipedia, porque son muy generales y muchas veces no contienen información que no es exacta, pero justamente acerca del antiguo Egipto, en Wikipedia puede encontrar material fiable, bastante fiable. No soy responsable un 100% de lo que dice ahí, pero está bastante bueno como material básico. Quiero hablar ahora de dos aspectos de los egipcios antes de que entremos a ver cosas específicas. El primer aspecto es la religión. La religión egipcia era una religión politeísta que creía en una cantidad muy grande de dioses y diosas. Estos dioses, en el comienzo de Egipto, los dioses tenían forma de animales. Y hay animales que para los egipcios eran animales sagrados. Por ejemplo, los gatos. Los gatos eran animales sagrados. Si visitan los grandes museos de Europa van a ver que hay muchos gatos momificados y pájaros también momificados, porque los veían como
como animales que representaban a deidades. Luego, con el pasar del tiempo, estos dioses tenían parte eran en parte animal y en parte seres humanos, o del todo seres humanos. Es muy importante recalcar de que según la visión religiosa de los egipcios, la vida que según ellos los humanos tenían después de morir era importantísima. Era más importante la vida del más allá, después de morir, que la vida terrenal, que la vida común. Le daban muchísima importancia a la vida que según su creencia siempre venía después de la muerte. Era algo muy, muy, muy característico de su creencia religiosa. A pesar que tenían muchísimos dioses y diosas, como acabo de decir, había dioses que eran principales. En cada ciudad había una tríada de dioses, que eran los dioses principales, los jefes del panteón de esa ciudad. Luego creían en demás dioses que eran menores, eran secundarios, y en esa tríada siempre había un dios padre, un dios hijo y una diosa madre. Era una especie de sagrada familia, una familia perfecta de esas tres deidades, y en cada ciudad eran dioses distintos. Incluso en la misma ciudad, no durante los 3000 años, los mismos dioses estaban en la tríada esta. Había cambios, es algo que hay que estudiar muy específicamente, pero es algo que está muy marcado en la religión de los antiguos egipcios. En la capital, no Amón, que en los idiomas europeos se llama Tebas, los dioses eran Amun o Amón, que era un dios sol, un dios del sol, que era el dios principal. Incluso, como acabo de decir, el nombre de la ciudad era No Amón, no de el dios Amón, la diosa Mut, y el dios hijo, que era Khonsu. Aquí los vemos en su forma humana, ¿sí? Y aquí los vemos a la misma tríada, el dios Amón. A propósito, Amón es Amón-Ra. Ra es también un dios del sol, y estos dos dioses se identificaron y pasaron a ser la misma deidad. La misma deidad solar, Amón-Ra, los comenzaron a ver como un solo dios, y aquí lo vemos sentado al jefe del panteón, sentado a su derecha, a su diestra, el dios hijo, que es Khonsu, y a su izquierda, Mut, que es la diosa madre. Y como acabo de decir, en cada ciudad eran dioses distintos. Aquí vemos a la derecha a un faraón, Ramsés III. Hay mucho con el nombre de Ramsés. El gran Ramsés es Ramsés II. Este Ramsés III, que aquí, pongan cuidado a un detalle muy interesante aquí, que el faraón tiene el mismo tamaño y la misma altura que el dios Amón-Ra. ¿Por qué? Porque los faraones eran vistos como representantes de los dioses sobre la tierra. Es una forma de decir que ellos mismos eran dioses, ¿sí? También después de morir representaban al dios de los muertos, que era Osiris. Es decir, que en esta visión los faraones eran también considerados una especie de dioses. La Biblia, amigos, tiene muchísima información, tanto acerca de los egipcios, e incluso el hebreo bíblico mismo tiene muchas palabras egipcias que fueron absorbidas, porque los egipcios eran una de las grandes potencias durante toda la época de la historia de los antiguos israelitas. Es imposible, es incorrecto estudiar la historia del antiguo Israel sin estudiar paralelamente la historia de las grandes potencias que hubo aquí, Egipto de un lado y las potencias mesopotámicas por el otro.
vamos a ver unos muy pocos ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo que siempre me gusta mostrar a mis alumnos en Éxodo 10:10, cuando Moisés le pide al faraón que deje salir a los hijos de Israel, que los deje salir porque ellos quieren ir al desierto a adorar a su Dios. Entonces el faraón le dice: ¿cómo aún estando el Señor con vosotros, he de dejaros ir con vuestros pequeños? Vean que la malicia estará enfrente de vuestros rostros. Ahora, la malicia aquí hay un juego de palabras. La palabra hebrea para decir malicia o maldad es ra'á, ¿sí? Ahora, ra'á en hebreo es realmente maldad, malicia, maldad, pero es también el nombre del dios del sol egipcio. Es decir, que es un juego de palabras para decir que el dios egipcio representa la maldad, y también esto concuerda geográficamente, porque si los israelitas salen de Egipto en dirección hacia la tierra de Canaán, están saliendo hacia el este, y por la mañana van a ver al sol que se levanta en el este. ¿Sí? Que se levanta en el este, o sea que para los egipcios ese sol es Ra. Y en hebreo es maldad. Entonces el hebreo aquí hace un juego de palabras que es imposible de traducir, y juega demostrando el conocimiento que tenían los hebreos de la cultura egipta. La ciudad capital, No Amón, está nombrada en la Biblia, sobre todo por los profetas que profetizaron su destrucción. Jeremías dijo: el Señor de los ejércitos, he aquí que castigaré a Amón, el dios de No. En hebreo dice No, está traducido al español como Tebas, a Faraón y a Egipto con sus dioses y sus reyes, al Faraón y a todos los que confían en él. El profeta Ezequiel, sí, también dice, esto sigue en los versículos siguientes, no vamos a leer todo, los invito a que lean todo este capítulo 30 de Ezequiel. Tiene más información de Egipto, nombra aquí a todas las principales ciudades del antiguo Egipto, no solamente las ciudades más principales, la ciudad capital. Haré desolada a Patros, prenderé fuego a Zoán. Zoán está en la zona del delta. Y haré destrozos de Tebas, o sea, la ciudad de No, y derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y cortaré a la multitud de No. Y prenderé fuego a Egipto. Sin es el nombre de una ciudad, tendrá gran convulsión, y sí, etcétera, etcétera. No vamos a leer todo. El profeta Nahum también profetizó, también profetizó, también lo nombra. Hasta aquí una pequeña prueba de la visión religiosa y de las principales ciudades. Por ejemplo, por supuesto que en las ciudades esas estaban los principales templos de los dioses egipcios. Quiero ahora que veamos un poco también un aspecto importantísimo, que es la escritura egipcia. Amigos, allá por el 3100, 3200 antes de la era común, en dos focos culturales fue inventada la escritura. En Sumer, en la Mesopotamia antigua, y en Egipto. Por primera vez en el mundo, en la historia de la humanidad, se inventó la escritura. Uno de esos dos lugares fue Egipto. ¿Sí? Les recuerdo, 3200, cuando unos 1000 años antes de que las tribus israelitas entren a la tierra de Canaán, unos 1000 años antes. Aquí vemos en esta estatua, es una estatua de madera, en la cual vemos a un escriba, ¿sí? Esta estatua es del 2500 aproximadamente, y vemos aquí a un escriba. Los escribas eran profesionales. No todo el mundo, la mayoría de las personas no sabían leer y escribir, porque la escritura egipcia tiene cientos de signos. Es muy difícil de aprender. Había escribas profesionales, era su profesión. Había escuelas para escribas,
con disciplina y con sistemas de estudio. Y aquí vemos a este escriba que tiene sobre sus rodillas una tabla de madera y sobre esa tabla tiene un papiro. Ahora, el papiro, ese era el material de escritura más fundamental, más importante de Egipto y también de los israelitas. Los antiguos israelitas adoptaron este material para escribir en hebreo durante la época bíblica. Esa es la razón por la cual el 99,9% de lo que escribieron los israelitas no se conservó, porque es un material orgánico que no se conserva. En Egipto se conservaron decenas de miles de papiros porque el clima es más desértico, es más seco y se conservaron. Por supuesto que lo que se conservó en Egipto es también una gota dentro del océano de papiros que escribieron los antiguos egipcios. Aquí vemos cómo de esta planta, el papiro, que crece en lugares con mucha agua, crece dentro del agua, en la zona del delta del Nilo, crece en grandes cantidades. Aquí en Israel también crece en la naturaleza. Después de cortar franjas, estas franjas se las pone de la manera que vemos aquí, y luego se las golpea con un martillo, y de ahí sale el papiro. Por supuesto que los egipcios nos legaron también miles de escrituras grabadas en piedra, sobre todo en los muros de los templos, de los complejos de templos y palacios que construyeron por doquier en el antiguo Egipto, y esa es la escritura llamada por lo general jeroglífica. Jeroglífica viene del griego, que significa escritura sagrada, que durante muchísimo tiempo, como dije, después de la época romana, no quedaron personas que eran capaces de leer esta escritura, por eso era una escritura muerta. Era una escritura muerta hasta el siglo XVIII de nuestra era, era una escritura muerta, y se pensaba incluso que era indescifrable, ¿sí? Ahora, los antiguos egipcios tenían tres tipos de escritura. Tenían la escritura jeroglífica, como vemos aquí, para escribir en las paredes, en los monumentos, pero como era prácticamente imposible, no era práctico usar esta escritura para escribir textos de día a día o administrativos. Desarrollaron otras dos tipos de escrituras que eran más libres, más que se puede escribir de una manera más rápida, ¿sí? Y las escrituras libres una se llamaba demótica y la otra se llamaba hierática, ¿sí? Hierática con H, que se la usaba para la escritura normal de día a día y no para las escrituras emblemáticas que eran grabadas en estos jeroglíficos. En este lugar este lugar cuyo nombre moderno es Rosetta, en el delta del Nilo, las huestes de Napoleón, en 1797 o 98, las huestes de Napoleón llegaron aquí, y en este lugar encontraron la famosa piedra Rosetta. Se llama Rosetta porque la encontraron en un lugar cuyo nombre moderno es Rosetta, no es un nombre original, y hoy en día se encuentra en el Museo Británico de Londres, y gracias a esta piedra se comenzó a descifrar el idioma egipcio. Hoy en día es un idioma totalmente descifrado. Aquí lo vemos, es una de las atracciones más grandes del Museo Británico en Londres, y gracias a que el mismo texto fue escrito en la parte de arriba en jeroglífico, ¿sí? Ese que tiene los dibujitos tan lindos, la parte del medio, el mismo texto en idioma egipcio, pero en demótico, y la tercera parte en griego. Como el griego es un idioma que jamás murió, sigue vivo, gracias al griego lograron comenzar a descifrar, así era originalmente. Estas son
las partes de arriba se perdieron. ¿Sí? Así se ve la parte jeroglífica. Son fotografías que yo tomé a través del vidrio de la vitrina, por eso no son tan buenas, pero acá vemos la parte de la escritura demótica. Champollion, el francés Champollion, unos 30 años, 20 y pico años después de que fuera descubierta la piedra de la Roseta, logró comenzar a descifrar, como dije, el idioma egipcio, gracias a que el nombre del rey Ptolomeo, que los egipcios acostumbran a poner dentro de un óvalo los nombres de las personas, ¿sí? Él gracias a que logró ubicar, ahí dice Ptolemaioi, ¿sí? Ptolemaios, ¿sí? Logró comenzar a descifrar, vamos a adentrarnos ahora un poco más en detalle a la historia. Como dijimos, Egipto aquí, y tuvo que siempre lidiar con las demás potencias que estaban aquí en Mesopotamia, y que hasta el siglo XII también había otra gran potencia, que eran aquí los hititas. Los hititas en Turquía de hoy en día, la ciudad capital era Hattusha, fueron una gran potencia hasta el siglo XII, antes de nuestra era. En el siglo XII desaparecen y los contrincantes de los egipcios pasan a ser las potencias mesopotámicas. Primero Asiria y luego Babilonia. Así se fue sucediendo en el templo. Hay que recalcar de que los egipcios, algo muy importante, de que los egipcios veían a la tierra de Canaán hasta el río Éufrates como una zona de la cual ellos eran los patrones y los dueños. No los veían como egipcios, jamás anexaron y los convirtieron a todos en ciudadanos egipcios, pero lo veían como una zona que estaban obligados a ser vasallos de ellos, y por eso todo tiempo en que lo lograron, mantuvieron bases administrativas y militares a lo largo y a lo ancho de toda la tierra de Canaán, hasta hoy en día, donde es hoy en día Siria. Hasta tal punto porque ellos lo veían, como dije, parte de su zona, de las cuales no eran parte de Egipto, pero ellos lo veían como que les pertenece a ellos. Tal es así de que los egipcios nos han dejado muchísimas fuentes, tanto escritas como visuales, ¿sí?, de las personas que vivían en todo este ámbito de la tierra de Canaán y de Siria. Vamos a ver los ejemplos más famosos, más emblemáticos. Vamos a ir ahora a un lugar aquí, donde está marcado en el mapa, que se llama Bani Hassan. Las tumbas de Bani Hassan están aquí, ¿sí?, donde está marcado. Como podrán ver, todos los lugares que aquí están a lo largo del río Nilo, y vamos a entrar adentro de estas tumbas. Los egipcios invirtieron más que cualquier otro pueblo antiguo en la construcción de tumbas, por esa creencia que dijimos antes, de que después de que la persona muere, pasa a otra vida que es más importante que la actual vida. Por eso es que las personas importantes, las personas adineradas con mucha influencia, se construyeron tumbas muy, ¿sí?, tumbas espléndidas, y dentro de esas tumbas se conservaron los colores pintados y las escrituras 4.000 y 5.000 años también. Increíblemente, con una información invaluable para nosotros, los que estudiamos la historia antigua. Si nos fijamos aquí en estos murales de las tumbas de Bani Hassan, que son del siglo XIX, antes de la era común, podemos ver cómo ellos pintaban aquí a cananeos,
cananeos que vivían aquí en la tierra de Israel antes de que lleguen los israelitas, es como tener fotografías, realmente como tener fotografías de los cananeos con sus vestimentas, con su apariencia. Aquí vemos a un grupo de hombres, incluso un cananeo con un instrumento musical, una especie de arpa, un grupo de mujeres con sus vestimentas, increíblemente conservados. Aquí vemos a la derecha a un egipcio y aquí vemos a un cananeo. ¿Sí? Esto es un dibujo moderno basado en estas pinturas antiguas de las tumbas de Bani Hassan. Sus contrincantes, como dijimos, hasta el siglo XII era el imperio hitita, hasta tal punto que en un determinado momento hubo una gran guerra. El gran rey Ramsés II, que dijimos que fue el rey más poderoso de todo el imperio egipcio, subió con su ejército imperial hasta aquí, hasta Kadesh, a través de la tierra de Canaán, y aquí hubo una gran batalla. Yo siempre le llamo la Primera Guerra Mundial, fue esta, no la que nos contaron a nosotros, contra el imperio, contra el ejército imperial hitita, y hubo una especie de empate, ¿sí? Una especie de empate, no hubo un claro ganador. Ahora pero quiero ahora nombrar a dos faraones de la dinastía número 18. Yo ahora voy a hablar de dos dinastías específicamente. Por supuesto que a cada una de ellas vamos a dedicarle muy pocos minutos. La dinastía 18 y la dinastía 19. Estas dos dinastías son fundamentales para estudiar la historia del antiguo Israel. La dinastía 18, voy a nombrar a dos reyes, a Amenhotep o Amenofis III, ¿sí? Y a su hijo, Amenhotep IV, que se cambió el nombre y se comenzó a nombrar Ajenatón. Es el famoso faraón que construyó una nueva capital en El Amarna, famosa. Ahora, pero primero vamos a empezar por su padre, por Amenhotep III, que gobernó en el siglo XIV. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los israelitas llegaron a la tierra de Israel en el siglo XIII. Acá estamos hablando del siglo XIV, un poco antes, y vamos a ir juntos a este lugar. Como podrán ver, que el antiguo Egipto continuaba hacia el sur hasta lo que es hoy en día Sudán. O sea, las fronteras actuales no eran relevantes para aquel tiempo. A lo largo de las dos orillas del Nilo, el antiguo Egipto seguía hasta lo que es hoy en día incluso la capital de Sudán. Pero nosotros vamos a ir aquí a Soleb, porque en Soleb, ¿sí? En Soleb y en otro lugar que está un poquito más al norte llamado Amara, que es en el actual Sudán, en el actual norte del Sudán. Y vamos a hacer una pequeña escapada virtualmente a este templo, porque en este templo, en los restos de este templo egipcio que hay aquí, vamos a entrar aquí por la entrada y vamos a ir directamente a la zona íntima más profunda del templo. No es la más profunda, sino en la antesala de la más profunda, y vamos a visitar esta columna, porque en esta columna que vemos aquí, la columna número 4, está aquí, ¿sí? Vemos las figuras de 4 enemigos, que son enemigos de tribus que deambulan en la parte sur de la tierra de Israel, incluso la península del Sinaí. Y resulta que una de esas tribus es nada más ni nada menos que la tribu cuyo nombre es el
es el nombre del Dios de Israel. ¿Sí? Yasu quiere decir, es una palabra egipcia que significa beduinos o tribu deambulante, que deambula, ¿sí? De una tribu nómade, y resulta que aquí tenemos registrada una tribu que anda deambulando un siglo antes de la entrada a la tierra de Israel, y está identificado con el nombre del Dios de Israel. Es el registro más antiguo que tenemos en general del nombre sagrado, y esta misma escritura figura también en el segundo sitio, en el sitio de Amara. Dice exactamente lo mismo, por lo tanto no nos vamos a detener. En Amara dice, sí, exactamente lo mismo, ahí en el número 96. Tenemos registrado, ellos registraban todas las tribus, aún las más pequeñas que andaban, tanto a las ciudades que eran sedentarias, o a los poblados que eran sedentarios, como las tribus nómadas. Los egipcios llevaban un registro estricto de todo, y aquí tienen registrado a estos nómades que al parecer tienen un Dios al cual a ellos adoran y los distingue a ellos, y por eso están registrados aquí de esta manera. Ahora vamos a hablar de su hijo. No voy a detenerme demasiado también porque es algo muy famoso y es algo que me imagino que parte de ustedes habrán estado en clases mías. Su hijo, Ajenatón, fue quien construyó una nueva capital. Ajenatón, sí, este es el padre. Este es el padre, el que en sus días están nombrados esta gente que deambula, pero nosotros vamos a ir ahora, vamos a verlo al hijo, a Ajenatón. Él construyó aquí una nueva ciudad que se llamaba Achta-Atón. Él adoraba a otro dios, al dios Atón. Se peleó con los sacerdotes del rey Amón, y se dedicó a adorar solamente al dios Atón. Construyó una nueva capital en el Amarna. Después que él muere, la capital vuelve a No Amón, es decir, a Tebas, y aquí en el Amarna, como esa ciudad del lugar fue abandonado, se encontraron unos 300 tablillas que son las famosas cartas de la Amarna. Importantísimo, estas cartas de la Amarna, ¿sí? Este es él. Este es Ajenatón. Aquí está con su esposa, adorando a el dios Atón. ¿Sí? Tiene un cuerpo. Los faraones siempre están descritos como hombres musculosos y de cuerpo perfecto. En cambio, él no. Sí, hay toda una... hay toda la cultura egipcia cambió en su época, pero su reinado fue efímero, fue muy corto. Y en estas tablillas en su mayoría son correspondencia que se intercambió con los reyes cananeos. Los mismos reyes, las ciudades cananeas que están registradas en la Biblia, sobre todo en los libros de Josué y de los jueces, con las cuales los israelitas combatieron y conquistaron en una lucha muy larga de más de 200 años, esos mismos reyes están registrados aquí. Una fuente de información importantísima son las famosas cartas de la Amarna, y fueron encontradas aquí. Y en esa época, todos los lugares que ustedes ven aquí que están marcados con estrellitas son bases militares y administrativas que mantenían los egipcios en el siglo XIV para mantener dominados y advertidos a todos estos reyesuelos cananeos que eran sus vasallos. Así se ven estas tablillas de la Amarna, unas fuentes importantísimas que incluyen cartas enviadas por el rey cananeo de Jerusalén, unos 100 años antes de que lleguen los israelitas. Una fuente de información importantísima. Abdi-Jeba era el rey de Jerusalén. Nosotros no vamos a leer estos textos, lo hacemos en otras clases que hemos hecho.
No lo vamos a hacer ahora, pero tenemos más de 7 cartas en las cuales fueron enviadas o está nombrada la ciudad de Jerusalén en el siglo XIV. En el siglo XIV. La Biblia nos relata de que los israelitas, cuando estuvieron cautivos en Egipto, fueron esclavizados y obligados a participar en la construcción de 2 ciudades, Pitón y Ramsés. Ramsés lleva el nombre de los faraones, ¿sí? de los faraones llamados Ramsés. Y estos lugares, ahora, todo lo que respecta a la historia bíblica de la estadía en Egipto y de la salida de Egipto, en esa época los israelitas no están nombrados en ninguna fuente egipcia. Y la Biblia tampoco no reporta el nombre del faraón que los esclavizó y del cual, y después un intercambio, un faraón que se muere y luego ellos huyen de Egipto. Los nombres de los faraones no están registrados en la Biblia y en las fuentes egipcias no están registrados los israelitas. Es decir, que por esto es que existe mucha discrepancia entre los investigadores sobre la veracidad, el grado de veracidad y cómo hacer corresponder a los faraones egipcios que son conocidos con lo que está registrado en la Biblia, y es un tema muy, muy intenso y muy debatido. A pesar de la falta de coincidencia entre los investigadores, hay cosas que sí podemos decir con cierto grado de certeza, de que al parecer el faraón que está nombrado en la Biblia es Ramsés II, fue el faraón más potente de toda la historia egipcia. El faraón, aparte, reinó 66 años. Él vivió más de 90 años, algo muy raro en aquella época, y gobernó 66 años. Una época, un periodo de tiempo increíble. Ahora, en su reino, en el 1274, él luchó la batalla de Kadesh contra el imperio hitita, como dije hace unos minutos, y luego, unos años después, en el 1258, unos 20 años después, firmó un tratado de paz entre las dos potencias. Hay que destacar que en el primer tiempo, hasta la guerra de Kadesh, Egipto fue muy dominante con la tierra de Canaán. Pero la batalla de Kadesh debilitó mucho al ejército egipcio y a Egipto como potencia. Por eso es que en la segunda parte, aparte el rey ya era un rey avejentado y debilitado, es decir que si realmente la base de los relatos bíblicos es real, esto sucedió en la segunda parte de la época de Ramsés. Cuando muere Ramsés II y lo reemplaza su hijo Merneptah nombra a los israelitas como tribus que ya están en la tierra de Israel, tratando de dominarla. Es decir, que todos los relatos del cautiverio y la salida sucedieron aquí otra vez, es algo que está muy disputado, muy en disputa entre los investigadores, pero en la época de su hijo, que gobernó solamente 11 años, las tribus israelitas ya estaban aquí. Él da fe de eso. Él lo dice explícitamente. Es decir, que todo lo demás, al parecer, sucedió en la época del gran Ramsés. Ramsés fue un gran constructor. Parte de los edificios. Ahora yo voy a pasar rápidamente una diapositiva solamente para que veamos la magnitud de su construcción. Las construcciones más impresionantes del antiguo Egipto, fuera de las pirámides, que fueron construidas muchísimo antes, por las primeras dinastías fueron construidas, las 3 grandes pirámides. Pero la arquitectura más esplendorosa fue construida que vemos una estatua colosal de él, fue por Ramsés II.
gobernó 66 años. Tenemos a la momia. Esa es la momia. Sí, no voy a ver mucho porque esto no sé, no es muy, muy sensible, no lo voy a mostrar mucho, pero conocemos la momia, el templo de Abu Simbel, que fue desmantelado cuando se construyó el dique de Asuán. Como este lugar fue inundado, fue desmantelado y trasladado a un lugar cercano. El famoso templo de Abu Simbel fue construido por él, solamente para que veamos la magnitud. Pongan atención aquí, también los antiguos egipcios eran también grandes astrónomos y matemáticos. Tenían incluso escuelas donde se iban transmitiendo estas informaciones. Muchas de sus construcciones están alineadas de una manera súper exacta. Por ejemplo, en el templo de Abu Simbel está hecho de tal manera que un día que determinado, todos los 22 de febrero, los rayos del sol naciente entraban por un corredor e iluminaban una determinada estatua, todo calculado con una exactitud impresionante. ¿Sí? Pongan atención a las personas que están aquí. Estamos hablando de cosas monumentales en términos mundiales. ¿Sí? Otra vez. Los egipcios nos legaron también mucha información sobre otros pueblos. Yo mostré antes de cómo tenemos figuras de cananeos. Aquí, por ejemplo, tenemos a cautivos africanos. Como ustedes verán, su apariencia es, sí, de personas africanas, personas negras. Lo podemos ver en su parecer, y de otros pueblos también. En la tumba tuvo muchas esposas, por supuesto, Ramsés II, pero su primera esposa era Nefertari, y su tumba en su tumba se conservaron las pinturas antiguas entre las mejores conservadas. Pongan atención, podemos ver realmente, es como tener fotografías de la época de Ramsés II en el siglo XIII antes de la era común. Todo esto está conservado desde aquella época. Aquí vemos a la reina jugando una especie de juego, ¿sí? Adelante. Entonces, como dijimos, la Biblia dice que los israelitas fueron obligados a trabajar en un trabajo muy duro, haciendo ladrillos y construyendo estas ciudades de Pitón y Ramsés. Amigos, estas ciudades fueron ubicadas, y en esto hay consenso, fueron ubicadas. Esta es la tierra de Goshen, donde según la Biblia, les fue permitido a los israelitas instalarse, aquí en la tierra de Goshen. Y aquí vemos a la ciudad de Pitón, que el lugar arqueológico se llama Tel el Mashuta, y aquí vemos a la ciudad de Ramsés, ubicada en el sitio Tel el Daba. Estas ciudades, como dije, fueron ubicadas y realmente fueron construidas, según los arqueólogos, en la época esta de Ramsés II. Es decir que, a pesar de todas las disputas que vimos, hay puntos que podemos ponerlos con unos clavitos y para ir tejiendo la historia. Dijimos, la ciudad de Pitón está en este lugar. El nombre bíblico en hebreo es Pitón, castellanizado es Pitón. El español no soporta palabras con M al final y automáticamente las convierte en N. El portugués sí, el español no lo soporta, ¿sí? Adelante. Se encontraron restos arqueológicos. Nosotros vamos a contentarnos con ver algunas fotos de la ciudad de Pitón. Pitón.
Pongan cuidado que está la construcción con ladrillos. La construcción con ladrillos, algo que concuerda con el relato del libro de Éxodo. Lo que les estoy mostrando ahora son ladrillos hechos hechos en el siglo XIV, en la ciudad de Pitón. El segundo lugar, Ramsés, está ubicado en Tel el Daba. Ramsés, ¿sí? Pi Ramsés lo llamaban los egipcios, es decir, la casa del dominio de Ramsés. Adelante. No tengo muchas fotos de aquí, pero también el panorama es el mismo en esta ciudad. Otro documento que vale la pena la pena destacar es un grupo de papiros llamados los papiros Anastasi. Les recomiendo mucho que los busquen por Google en internet. Papiros Anastasi. Anastasi es el nombre del coleccionista que los compró y eran propiedad de él, ¿sí? Pero estos papiros son de la época del hijo de Ramsés, de Merneptah, que lo nombré antes, es el hijo son de esa época. Son de esa época y están relacionados, no están nombrados los israelitas, pero están relacionados con el tipo de relato que tenemos en la Biblia acerca de la salida de Egipto de las tribus israelitas. ¿A qué me refiero? Según el relato bíblico, los israelitas estuvieron aquí es Pitón y aquí es Ramsés, y luego por alguna ruta que no vamos a hablar de las discusiones que hay sobre cuál fue la ruta, se salieron hacia la tierra de Canaán, ¿sí? Ahora, en los papiros estos de Anastasi, sobre todo, este es el número 5, pero lo más importante es para nosotros el papiro Anastasi 6, que está expuesto en el Museo Británico. En el papiro número 6 es un documento escrito por un oficial del ejército egipcio hacia otro oficial. Es una especie de registro muy, muy específico que tenían los egipcios, los militares egipcios que controlaban la frontera con Canaán. ¿Por qué? Porque no permitían a cualquiera entrar hacia Egipto, ni tampoco salir, que es algo que corresponde al relato bíblico. Los israelitas tuvieron que pedir permiso para establecerse en Goshen, y luego cuando quisieron salir no les permitieron salir, y ese mismo trato lo vemos aquí. En el papiro el oficial del ejército egipcio que lo redactó, él da cuenta de una tribu nómade, es decir, que es una tribu del mismo estilo que los israelitas cuando llegaron a Egipto, que llegaron ahí porque era una época de sequía y pidieron permiso para entrar a Egipto, y él redacta ahí que les dio permiso, indicándole exactamente en qué lugar de ahí del delta ellos le tenían permiso para entrar. O sea, esta gente no son israelitas, pero el relato es muy, muy parecido al relato bíblico de los israelitas que pidieron permiso y luego solicitaron permiso para irse. Y dice así, este oficial del ejército egipcio dice así: estoy realizando como corresponde y con firmeza la tarea que me fue adjudicada. Hemos finalizado de permitir a los clanes familiares, si son clanes de Yasu, de estos de ambulantes, de Edumea, es decir, que son clanes que del mismo estilo que los israelitas, pasar la frontera hacia los piletones de Pitón. El mismo estilo de Merneptah, es para que revivan ellos mismos y sus rebaños.